Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcela, soy profesora de Química del Instituto Tecnológico Superior Arias Valparda de Montevideo, Uruguay. Con el grupo de profesoras que trabajamos en el Bachillerato de Química para Deporte y Recreación, pensamos que una buena idea sería trabajar a través de este canal transmitiéndoles contenidos que estamos trabajando en el curso y que queremos compartirlos con ustedes, de manera a estar un poquito más cerca y poder ayudarlos en la comprensión de los temas que trabajamos en clase. Por eso hoy vamos a trabajar con una serie de contenidos, pero en realidad vamos a realizar una secuencia de videos y en cada uno de ellos vamos a ir explicando algunos contenidos que, como les dije, trabajamos en nuestro curso. Así que ahora vamos a compartir pantalla y lo que vamos a trabajar en el video de hoy es, como dice allí, alimentos naturales y procesados. Lo primero que tenemos que tener en claro para comprender este tema es que no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Cuando nosotros nos alimentamos, realizamos un proceso que es un proceso voluntario, es decir, que nosotros lo hacemos porque queremos hacerlo, y es consciente, o sea que sabemos lo que estamos haciendo. Es un proceso que nosotros necesitamos realizar para nutrirnos, pero es un proceso que nosotros lo hacemos de forma voluntaria. La finalidad primaria de la alimentación es adquirir las cosas que el cuerpo necesita, pero en realidad cuando nosotros hablamos de alimentación, a veces comemos, ingerimos comida, no solo con esa finalidad, sino también con una motivación social o simplemente porque tenemos ganas, nos vienen esas ganas locas de comer un poco de chocolate y allá vamos y comemos chocolate, y no necesariamente porque necesitemos ingerir lo que nos aporta el chocolate. O estamos en una reunión y hay comida para compartir y lo compartimos, y no necesariamente porque necesitemos eso que nos provee el alimento que ingerimos. Por eso hay que hacer esa diferenciación. Nos alimentamos cuando ingerimos voluntaria y conscientemente algo, y nos nutrimos cuando de eso que estamos ingiriendo, de ese alimento, sacamos cosas. Y por lo tanto la nutrición es algo inconsciente y también involuntario. Nosotros no estamos pensando, comí ese pedacito de chocolate, entonces ahora mi cuerpo va a separar los glúcidos y los lípidos que aportan y los va a guardar para cuando los necesite. No es eso lo que hacemos, porque si no estaríamos todo el tiempo que ingerimos, además el metabolismo de la digestión demora un cierto tiempo, así que estaríamos todo el tiempo pensando en tenemos que sacar esto de acá y lo vamos a guardar. La nutrición es algo, como dijimos, inconsciente e involuntario, y es diferente de la alimentación. De ahí que alimento y nutriente son dos conceptos diferentes. El alimento contiene al nutriente, pero el alimento es lo que nosotros ingerimos, y el nutriente es la sustancia que tiene ese alimento, o sea que está incluida en ese alimento. Como dijimos recién, un alimento forma parte de una comida. Cuando nosotros ingerimos una comida, está elaborada a partir de muchos alimentos. Si nosotros somos de tener en cuenta qué es lo que necesitamos para funcionar bien, entonces esos alimentos que nosotros ingerimos, esas comidas van a estar diseñadas para que nuestro cuerpo funcione bien. Recuerden que esos alimentos vendrían a ser como la materia prima de una fábrica. Nosotros somos como una gran fábrica, tenemos un montón de maquinaria en esa fábrica que funciona a partir de esas materias primas. Si no tenemos las materias primas, entonces esa maquinaria no funciona bien. Pónganse a pensar, por ejemplo, si nosotros prendemos una luz simple, lo podemos hacer porque tenemos energía eléctrica, y una de las formas de obtener esa energía eléctrica
por lo menos en nuestro país, una de esas formas es con las centrales térmicas. En las centrales térmicas el combustible se quema, genera vapor de agua que mueve una turbina y se transforma ese movimiento cinético en energía eléctrica. Pero nosotros no podríamos encender esa bombita si no tenemos el combustible originario. Acá pasa más o menos lo mismo. Si nosotros queremos que nuestro cuerpo funcione, tenemos que proveerle de esas materias primas que él necesita. Si les pongo otro ejemplo, si queremos construir una casa de 3 pisos y tenemos solamente bloques, bueno, podemos apilarlo uno arriba de otro, pero 3 pisos algo le va a faltar. Si a mí me está faltando el cemento, entonces esa estructura no va a soportar y por lo tanto esa casa no va a ser muy estable. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no tenemos toda la materia prima que necesitamos, entonces algo puede funcionar mal. Esa materia prima, que son los alimentos, nos proveen de lo que nosotros necesitamos, que son las sustancias químicas que vamos a llamar nutrientes. En otros videos vamos a trabajar un poco más, vamos a profundizar más en lo que es el concepto de nutriente, pero por ahora vayamos sabiendo solamente que esos nutrientes son agua, proteínas, glúcidos, lípidos, vitaminas y minerales, y que se obtienen después de que el alimento ha sido ingerido y pasó por el proceso de digestión. Desde que ingresó por la boca, atravesó el aparato digestivo y se absorbió en el intestino. De allí va al lugar de nuestro cuerpo que se necesite. Ahora bien, nosotros podemos pensar que, como ya dijimos, un alimento es algo que nosotros ingerimos por alguna razón, pero sea por la razón que sea, ese alimento siempre va a tener algunos nutrientes. Ahora, esos nutrientes, si son los que nosotros necesitamos o no, o están en el estado que nosotros pensamos que están, eso ya es otra historia, porque por ejemplo, nosotros podemos pensar que ahora que se viene el invierno necesitamos reforzar las defensas y por eso vamos a necesitar tomar vitamina C. Y se me ocurre, asocio vitamina C con los cítricos, como por ejemplo la naranja. Entonces yo digo, bueno, si necesito vitamina C, voy a comer naranja, porque esa vitamina C, que es un nutriente, esa sí es la sustancia que el cuerpo necesita, la vitamina C, va a estar en un alimento que es la naranja. La naranja me va a proveer de la vitamina C. Pero siempre que hablo de naranja, no siempre es la naranja que nos provee de vitamina C, no es esa fruta que nosotros, o mejor dicho, alguien recolecta cuando cultiva esos árboles cítricos, sino que a veces naranja puede ser un jugo envasado, o puede ser un caramelo de naranja. Sin embargo, un caramelo de naranja o un jugo, ¿tendrán también vitamina C? Esa es una historia que nosotros tenemos que aprender a descifrar cuando nosotros vamos a elegir el alimento. No solo tenemos que elegir lo que nosotros sabemos que nos va a aportar, sino que tenemos que tener en cuenta cómo ese alimento llega a nosotros. Dijimos que un alimento, como está escrito allí, es todo aquello que se ingiere, pero eso que se ingiere puede estar en estado natural, puede estar procesado o ultraprocesado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está modificado o no lo está? ¿Tiene toda esa vitamina C que nosotros pensamos que tiene o la fue perdiendo? No es lo mismo comer una naranja que un caramelo de naranja, como dijimos hoy. La calidad nutricional de ese alimento cambia con el procesado al que fue sometido. Entonces, por eso vamos a distinguir 3 tipos de alimentos. Los alimentos en estado natural, que son los que en la naturaleza se encuentran así o están mínimamente procesados, o que se les ha agregado algo y son procesados, o que son ultra procesados. Los alimentos naturales o mínimamente procesados, como dijimos, no contienen sustancias agregadas.
Eso es lo fundamental para determinar que un alimento sea considerado natural. De repente los podemos encontrar en el almacén o en el supermercado que están envasados en una bandeja con un film protegiéndolos, y probablemente esos alimentos hayan sido también lavados antes de ser envasados. Bueno, pero eso no le quita la calidad de nutrientes que tiene, porque no fue procesado, no se le agregó nada extra. Salvo esas medidas de higiene y de presentación, los nutrientes que tienen son básicamente los que tenían en la naturaleza, y por eso lo de naturales. Para adoptar un criterio, ese criterio nos establece que si no le agregamos azúcar, sal, grasa, edulcorantes o aditivos, entonces los vamos a considerar naturales. Sin embargo, si les agregamos algo de eso que nombramos, esos alimentos ya son considerados procesados y empiezan a cambiar su perfil nutricional, empiezan a modificar esos contenidos. Recuerden que al procesarlo pueden ocurrir reacciones químicas que modifiquen la capacidad de nutriente de esas sustancias. Ahora, ¿para qué se los procesa? Se los procesa para que al cliente le resulte más agradable, o que para extender su vida útil. Porque ¿qué sucede con los alimentos naturales? Como son justamente naturales, no tienen ningún aditivo conservante, porque en ese caso pasarían a ser procesados, su vida útil es muy corta. Al cabo de días, si los tenemos en la heladera, van a durar más, pero al cabo de días ya se empiezan a descomponer. Entonces, si son alimentos que necesitan ser trasladados una distancia prolongada o van a ser consumidos en un cierto periodo de tiempo, requieren de un mínimo de proceso. Cuando se le agrega tanta cosa que lo que nosotros consideramos el alimento original es diferente y solo conserva lo que sería, por ejemplo, el nombre de ese nutriente, o mejor dicho, del nombre de ese alimento, entonces estamos frente a alimentos ultraprocesados. Estos alimentos son prácticamente diseñados como para que al consumidor le resulten atractivos, que tengan un mejor sabor y que los consuma, porque básicamente se basa en eso, en el consumo de esos alimentos. ¿Cómo distinguimos uno de otro? Por la vida útil y por la presentación. Un buen truco sería, por ejemplo, fijarnos en los ingredientes que tiene en ese envase. Cuando está envasado y en los ingredientes dice que tiene aditivos, entonces probablemente ese alimento sea procesado o ultraprocesado. Recuerden también que cuanto mayor es el proceso al que fue sometido ese alimento, la calidad nutricional va a ser menor. Mayor proceso, menor calidad de nutrientes. Entonces, como decíamos hoy, no es lo mismo ingerir una naranja que ingerir jugo de naranja envasado, porque fueron agregándosele otras sustancias que lo modificaron. Entonces, de aquella vitamina C que necesitaba al principio, capaz que queda muy poca. No digo que no la tenga, sino que la cantidad que necesitamos capaz que no es la que nos provee ese jugo. Y así vamos a ver algunos ejemplos de algunos otros alimentos. Por ejemplo, el tomate, tal como lo vemos en la naturaleza, envasado y transformado en ketchup. El ketchup es un alimento ultraprocesado porque tiene, entre otras cosas, un agregado importante de sal y de conservantes. El de la fruta que ya mencionamos, también puede ser a nivel de los lácteos. La leche, aunque esté envasada, es considerada natural. Ahora va a estar sometida a un procesamiento, a un proceso, si la transformamos en un queso o en manteca, por ejemplo. Y va a ser ultraprocesada si la transformamos en yogur.
Fíjense la cantidad de ingredientes que tiene cada uno de los alimentos que mencionamos, y en el ultraprocesado la cantidad de ingredientes que tiene es muchísimo mayor que la del procesado y que la del alimento natural. Esa es una de las pautas de los indicadores que puede tener el envase de un alimento, que nos va a indicar que es un alimento ultraprocesado. Eso y la vida útil. Cuanto mayor es la vida útil, más procesado va a estar y menor la calidad de nutrientes. En cuanto a las carnes, ahí tenemos también que las carnes podemos consumirlas en estado natural, cocinándolas, obviamente, o pueden ser procesados, que serían justamente todos los tipos que conocemos como embutidos. Recuerden entonces que, para hacer un resumen de lo que vimos ahora, un alimento no es lo mismo que un nutriente. Un alimento nos provee de nutrientes. Vieron que en todos los ejemplos que vimos acá, ya sean naturales, procesados o ultraprocesados, no aparecieron el nombre de esos grupos de nutrientes que son agua, proteína, glúcido, lípido, vitaminas y minerales. Sí los pueden encontrar en los ingredientes porque forman parte de esos alimentos, pero no hay un alimento que se llame proteína. Puede ser un alimento que nos provea de a gran cantidad de proteínas. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya servido y en próximos videos seguiremos trabajando un poco más con nutrientes y analizándolos, clasificándolos y reconociéndolos, y también un poco más con alimentos, porque es muy importante que ustedes sepan tomar las decisiones a la hora de ir a comprar. Obviamente hay muchas razones por las cuales nosotros decidimos un alimento, elegimos un alimento u otro, entre ellas las económicas, pero si tenemos la posibilidad de elegir entre dos alimentos que en otros aspectos nos da lo mismo, entonces es importante tener en cuenta el criterio nutricional para decidir qué es lo que me conviene comprar. Eso nos adelanta la etiqueta de ese alimento, cómo está envasado. Y eso lo vamos a ver en el próximo video. Muchas gracias por la atención.